at about 2 o'clock to start the opening ceremonies. It was a free afternoon. Everybody in Argentina was free from 1 o'clock to see the opening ceremonies. And about 3:40, 3:30 I left and I walked to the Plaza de Mayo. And it was already strange because there was nearly no cars, there was nothing. And at exactly 4 o'clock I entered to the Plaza de Mayo. I was the only guy there. And then suddenly came from 5 or 6 streets came 10, 15 women. And I immediately recognized them. These were the Madre Locas. Alejandro llegó de la calle ese 17 de junio, era tipo 8 de la noche, 8:30, hacía frío. Y entonces me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro, ¿no? Cuando fui a la plaza ya seríamos 20 las madres que nos fuimos comunicando unas con otras, que en la Plaza de Mayo se reunían un grupo de madres que buscaban a sus hijos. Cuando decíamos que teníamos hijos desaparecidos, nos decían que no era verdad. And then there came also about 5, 6 young men, and they said they are prostitutes and they only want to fuck with you and don't believe them. El único diario que le daba cierta difusión a las madres de Plaza de Mayo era el Buenos Aires Herald, el único diario nacional, que estaba escrito en inglés y le llamaba Mad Mothers, las madres locas, no despectivamente, sino era como las llamaban el gobierno, la bajada de línea, ¿no? Con las desapariciones comenzaban a llegar personas a las oficinas del Herald diciéndonos, mira, mi hijo lo secuestraron en un cine y tratamos de ayudar, publicamos lo que ocurría. Los medios más poderosos de la Argentina ya no era autocensura, era complicidad en algunos casos porque era enaltecer los discursos de los militares. El Gráfico en Mendoza tenía un periodista que cubría la actividad de la selección de Holanda, allí en Mendoza. Él le sugiere a los directores de la revista que tiene una carta del capitán, nada menos, de la selección holandesa, de Ruud Krol, una carta que Krol le escribe a su hija. Y en la que le dice a su hija que esta Argentina es una tierra de paz, le dice a su hija que no se asuste si ve soldados armados porque disparan flores de sus fusiles, le dice que le ha comprado una muñeca y que esa muñeca llevará el nombre de Argentina. Krol fue consultado en el momento y se sorprendió de que no, yo no escribí eso. Se publicó, salió publicado, con lo cual inmediatamente hubo una reacción de los holandeses diciendo que obviamente que eso era falso, que lo habían inventado. Y terminó provocando un mini incidente diplomático. Y digo mini ¿por qué? Porque el embajador de Holanda en ese momento en la Argentina era un embajador que no estaba muy en desacuerdo con la dictadura. Con muy raras excepciones, como Buenos Aires Herald, el resto de los medios era completamente obsecuente con la dictadura cívico-militar. Y si no estaba producido por motus propio de parte de esa obsecuencia, si no nacía por motus propia de la dirigencia de esos medios, bueno, le bajaban el material, porque la Armada tenía secuestrados en la ESMA que trabajaban de escribir notas y editoriales para canales de televisión y diarios. La ESMA tenía características totalmente distintas al centro clandestino anterior.
ya no estaba en aislamiento, sino que podía tener relación con otros secuestrados y secuestradas. Bueno, el primer tiempo, el trabajo medio central era la revista Informe Cero. Era un pasquín que editaban los marinos para tratar de mostrar que en la Argentina se respetaban los derechos humanos, y lo hacíamos nosotros encadenados y encapuchados en el sótano de la ESMA. Y ese fue el trabajo fundamental, pero cuando hubo que construir la pecera, me hicieron hacer también carpintería. Todo el proyecto de la pecera estaba vinculado al proyecto político de Masera. El comandante en jefe de la Armada, integrante de la Junta Militar, tenía la fantasía de convertirse en otro Perón. O sea, Masera fue el que, en base a sus aspiraciones políticas, habrá hecho algún acuerdo con Acosta para que los prisioneros le aportaran la materia gris que no tenían los marinos. El Tigre Acosta era la cabeza, el jefe indiscutible del grupo de tareas. Nosotros en la pecera funcionábamos como una redacción. Venía el Tigre Acosta y decía: quiero que escribas una nota sobre el Mundial y la solidaridad de los argentinos y Argentina tierra de paz. Y me iba cantando, me iba dictando todo. Yo le escribía en una hoja pautada y se llevaba por mensajería, por moto, a la redacción de Canal 13. Y después hacían que los periodistas prestigiosos de Canal 13 leyeran las notas que eran escritas, dictadas en un campo de concentración por un represor. Era tan surrealista lo que sucedía que en la ESMA tenían a una persona, Cubas, Raúl Cubas, que la tenían como mano de obra esclava, y en un momento necesitaban que Menotti expresara su adhesión a la dictadura, de alguna manera. Querían sacar una declaración favorable de Menotti a la dictadura. Y entonces lo envían a él como periodista a una conferencia de prensa que la selección daba allí en José C. Paz, en la concentración que tenían. Entre todos los periodistas se conocían. Todos periodistas deportivos, todo el mundo se conoce. Las dos únicas moscas en el vaso de leche éramos Rolón y yo. Yo me había llevado un papelito con los nombres de las personas detenidas que estaban en ese momento, con la idea de poder pasársela. Durante todo el tiempo de la conferencia que yo me hice la pregunta: ¿qué reacción puede tener Menotti o cualquier persona si yo ahí le tiro semejante bomba? Y aparte, no es que me lo encontré en la calle, le digo esto y ahí mismo están los autores de eso. Rolón me dice: bueno, vamos con eso, y yo le digo: mira, prefiero hacer la entrevista solo porque en realidad como medio nervioso, que yo no me quiero equivocar. Y él: bueno, sí. Entonces, bueno, me le acerco a Menotti, le saco la credencial. Entonces, bueno, le hice preguntas genéricas, y qué sé yo, del fútbol, de cómo estaba la selección. No, al final decidí, me volví con la lista. Al otro día, cuando bajo a trabajar a la pecera, que tenía que leer los periódicos de circulación nacional y cortar las noticias,
veo la Nación y digo, acá estaba Menotti, qué sé yo, y yo estaba apoyado contra la pared, más atrás. Se lo ve a Cubas como periodista y era un detenido. Era un detenido desaparecido de la ESMA, puesto como periodista, escuchando a Menotti como tomando nota, y quien está al lado de él como flanqueándolo, su torturador. Lo que hice fue que no se la mostré a Rolón. Ese diario de la Nación no se lo mostré. Cuando la imagen nos trajo a los equipos mientras se ejecutaban los himnos, observamos muy tenso a los argentinos. Estaban más nerviosos los argentinos que los húngaros por una razón. Si Hungría pierde, pierde con el dueño de casa, con el organizador, con el anfitrión, con un favorito. En cambio, para Argentina la responsabilidad es muy grande. Argentina, desde el año 30, salvo el año 30, a esta parte, nunca quedó entre los 4 primeros en un mundial. Entonces es ahora la oportunidad. Ellos dicen ahora o nunca, en casa. A los 9 minutos... Argentina 2, Hungría 1 y no quieran saber lo que es ese estadio. Verdadero infierno, los pañuelos y los diarios y lo que venga. Permite para acompañar y para alentar papeles picados. Después del partido quedó, por un lado, la alegría de empezar el Mundial ganando, pero la preocupación de que el equipo no estaba jugando bien, de que ganábamos con lo justo. El segundo era Francia. Cuando se crea la pecera, yo lo que tenía que hacer es, tenía que identificar cuáles de esas noticias tenían que ver con lo que pasaba en Argentina, o sea, denuncias en el exterior. Inclusive el gobierno francés reclamaba por las monjas francesas secuestradas. Eso fue un escándalo mayor. Se sabía que había otros franceses víctimas de la represión, franco-argentinos también, etcétera, etcétera, pero nunca tuvo tan eco como el de la desaparición, después el asesinato de las 2 monjas, mujeres así que eran indiscutibles, digamos, no eran para nada metidas, claro, en la lucha contra la dictadura. Y Macera le había entregado al presidente de Francia la foto de las monjas secuestradas con una bandera montonero detrás para demostrar que habían sido secuestradas por los montoneros, que no se lo creía nadie. Fue, digamos, indignante para los franceses que los tomaran por estúpidos dándole semejante prueba. Tan fuerte era Francia en la organización de todo lo que sean denuncias contra Argentina por las violaciones a los derechos humanos, que Macera pone una oficina en París. Generaron un centro piloto, que era un centro que estaba para generar inteligencia en el exilio europeo, argentino, pero que también tenía una pata muy dirigida a la comunicación. Y eso funcionó, porque hubo artículos en la prensa francesa que venían de esa fuente directamente, ¿no? Para decir que, bueno, sí, es cierto que habían quizás excesos, pero bueno, no era para nada lo que decían los denunciadores, como la gente del COBA, qué sé yo. Hemos tratado de hablar con la Federación Francesa de Fútbol, en fin, con los oficiales del fútbol francés, pero no querían escuchar nada. Para ellos, que el equipo de Francia vaya a Buenos Aires con esperanza de quizás de ganar el Mundial era más importante que todo, ¿no? El partido de Francia